Cada gran colapso financiero de la historia fue llamado imposible, hasta que ocurrió. En 1929, el mundo estaba convencido de que la prosperidad era eterna. En 2008, llegaron años de confianza ciega en las finanzas modernas, donde supuestamente el riesgo estaba bajo control. Y en ambos casos, cuando todo se derrumbó, millones hicieron la misma pregunta. ¿Cómo nadie lo vio venir? La respuesta es incómoda. Sí lo vieron venir. Economistas, inversionistas y analistas lo advirtieron durante años. Pero como no podían ponerse de acuerdo en la fecha exacta, en el detonante preciso o en la magnitud real, sus advertencias fueron ignoradas. Y, una vez más, el precio lo pagó la gente común. Lo que estamos viviendo ahora es diferente. Finales de 2026 no se están construyendo sobre una sola burbuja ni sobre un mercado débil. Se están construyendo sobre algo mucho más peligroso. La alineación perfecta de múltiples fallas al mismo tiempo. Deuda histórica, envejecimiento poblacional, tensiones geopolíticas, manipulación monetaria y una estructura financiera frágil están apuntando en la misma dirección. No hacia una simple crisis, hacia un reinicio completo del sistema. Y lo más inquietante es que, en este momento, casi nadie está prestando atención. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender por qué el próximo colapso no se parecerá al de 1929 ni al de 2008, primero hay que comprender qué hizo que esas crisis fueran sobrevivibles. En 1929, el gobierno estadounidense era pequeño. Su presencia en la economía era limitada y su capacidad de intervención era reducida. Los niveles de deuda eran bajos en comparación con los estándares actuales. Las familias debían poco. Las empresas operaban con márgenes simples. El sistema financiero era primitivo, con pocos instrumentos complejos y una interconexión limitada entre instituciones. Cuando llegó el colapso, fue devastador. Millones perdieron empleos, ahorros y estabilidad en cuestión de meses. Sin embargo, después del impacto inicial, la economía pudo reconstruirse desde una base relativamente limpia. No había capas masivas de deuda acumulada durante décadas. No existían compromisos financieros imposibles de sostener. El sistema podía reiniciarse porque todavía tenía espacio para hacerlo. En 2008, el panorama era distinto. El sistema financiero era mucho más complejo, con derivados, titulizaciones y estructuras opacas. Aún así, los gobiernos todavía conservaban margen de maniobra. La deuda era elevada, pero no abrumadora. Las tasas de interés podían reducirse de forma agresiva, sin destruir por completo los incentivos al ahorro. Los balances de los bancos centrales podían expandirse sin provocar inflación inmediata. La globalización seguía funcionando. Las cadenas de suministro estaban intactas. La confianza, aunque profundamente sacudida, todavía podía ser restaurada. Esas salidas de emergencia ya no existen. La característica definitoria del colapso que se aproxima no es la especulación descontrolada, es la saturación total del sistema. Cada herramienta que funcionó en crisis anteriores ya ha sido utilizada al máximo. Las tasas de interés fueron llevadas a cero durante años y luego elevadas a una velocidad histórica. Los balances de los bancos centrales se expandieron hasta niveles sin precedentes. El gasto fiscal explotó hasta cifras que antes parecían impensables. La liquidez fue inyectada en todos los rincones posibles del sistema financiero. Nada de eso curó los problemas estructurales. El sistema no sanó, se adaptó. Y la adaptación no es recuperación, es supervivencia temporal. Lo que existe ahora es un equilibrio estirado al límite. Los mercados continúan funcionando, pero solo porque se asume una intervención constante. Cada participante sabe que, ante cualquier crisis grave, alguien intervendrá. La volatilidad ha sido suprimida, no eliminada.
El riesgo sigue presente, simplemente ha sido desplazado hacia zonas donde no se percibe hasta que, de pronto, explota. Por eso el próximo colapso no se manifestará primero como un desplome espectacular del mercado de valores. No comenzará con un único titular dramático. No llegará como una explosión repentina. Comenzará como una serie de fallas silenciosas, casi imperceptibles, donde ciertas cosas dejan de funcionar como antes. Subastas del tesoro que se completan, pero solo ofreciendo rendimientos cada vez más altos. Bancos que parecen solventes en los balances, pero que muestran resistencia a prestar. Empresas que reportan ganancias nominales positivas, mientras su rentabilidad real se erosiona por la inflación. Consumidores que siguen gastando, no por confianza en el futuro, sino porque la inflación les ha enseñado que esperar implica perder poder adquisitivo. Esto no es optimismo, es agotamiento. Es un sistema que sigue avanzando por inercia. Un sistema que continúa funcionando porque detenerse sería admitir su fragilidad. Un sistema que consume sus propias reservas para aparentar estabilidad. Y cuando esas reservas se agotan, el colapso deja de ser una posibilidad teórica y se convierte en una consecuencia inevitable. Para finales de 2026, la matemática de la deuda se vuelve imposible de ignorar. El simple pago de intereses del gobierno estadounidense avanza hacia un punto en el que iguala e incluso supera el gasto en defensa. Esto significa que una parte creciente del presupuesto se destina únicamente a pagar deudas pasadas. Ya no se trata de financiar inversión productiva. Ya no se trata de impulsar crecimiento. Se trata de sostener la estructura existente. En ese momento, el sistema comienza a pedir prestado para pagar lo que ya debe. No para crear valor. No para expandirse. Solo para mantenerse en pie. Y cuando una economía entra en esa dinámica, se vuelve extremadamente sensible a cualquier cambio en las tasas de interés. Pequeños aumentos, que antes parecían manejables, comienzan a generar efectos en cadena. Rendimientos más altos encarecen el crédito hipotecario. La vivienda se desacelera. La desaceleración inmobiliaria presiona a los bancos. Los bancos responden endureciendo las condiciones de crédito. El crédito más restrictivo afecta a las empresas. Las empresas reducen contrataciones. El empleo se debilita. El consumo se contrae. La contracción del consumo reduce los ingresos fiscales. Menores ingresos amplían los déficits. Déficits más grandes exigen más endeudamiento. Más endeudamiento empuja los rendimientos todavía más alto. Este ciclo rara vez colapsa de forma inmediata. Se erosiona lentamente. Se desgasta con el tiempo. Consume estabilidad poco a poco. Ese desgaste constante es lo que hace que las comparaciones con 1929 y 2008 subestimen el peligro real. Aquellas crisis fueron choques abruptos. Esta es una fractura estructural. Otra diferencia crucial es la coordinación global. En 2008, las principales economías actuaron de manera conjunta. Los bancos centrales redujeron tasas al mismo tiempo. Los gobiernos aplicaron estímulos de forma coordinada. China absorbió gran parte del impacto mediante inversión masiva en infraestructura. Las cadenas de suministro se mantuvieron operativas. El sistema, aunque dañado, conservó cohesión. En la próxima crisis, esa coordinación aparece fragmentada. La geopolítica dejó de ser un factor secundario y se convirtió en un eje central. El comercio se repolitiza. Las cadenas de suministro se duplican de manera ineficiente por motivos de seguridad. Los mercados energéticos se fragmentan. Los flujos de capital se vuelven más cautelosos, más defensivos, más orientados hacia intereses nacionales. El resultado es un sistema con menos flexibilidad justo en el momento en que más la necesita. A esto se suma el factor más peligroso de todos, las expectativas. En 1929, casi nadie esperaba rescates gubernamentales. En 2008, los mercados aprendieron que podían ocurrir. Con el tiempo, esa experiencia se transformó en una creencia. Hoy, gran parte del sistema financiero opera bajo la suposición permanente de intervención. Se asume que, cuando surge el estrés,
la política acudirá al rescate. Esa creencia crea una paradoja. Cuanto más dependen los mercados de la intervención, menos efectiva se vuelve esa intervención. Cada rescate fortalece el riesgo moral. Cada respaldo incrementa el costo del siguiente. Cada salvamento reduce el margen disponible para el futuro. Llega un punto en el que los mercados dejan de preguntarse si la política intervendrá y comienzan a preguntarse si todavía puede hacerlo. Hacia finales de 2026, esa pregunta se vuelve imposible de evitar porque la inflación no ha sido derrotada de manera real. Ha sido contenida mediante condiciones financieras cada vez más restrictivas que el sistema apenas logra soportar. Si el crecimiento se debilita aún más, los responsables de política enfrentan una decisión sin salida. Relajar las condiciones implica el riesgo de reavivar la inflación. Mantenerlas implica el riesgo de desencadenar incumplimientos en cadena. Ambas rutas conllevan costos profundos. Ninguna ofrece una solución indolora. En este punto, la comparación con 2008 se rompe por completo. En aquella crisis, la inflación no representaba una restricción inmediata. El peligro principal era la deflación. Eso permitió inundar el sistema con liquidez sin consecuencias visibles a corto plazo. Hoy, cada intervención es interpretada a través del filtro de las expectativas inflacionarias. Ese cambio vuelve el momento extremadamente delicado. Actuar demasiado tarde puede fracturar el sistema. Actuar demasiado pronto puede destruir la credibilidad. Y la credibilidad se ha convertido en el último ancla real que sostiene al conjunto. Cuando esa ancla se debilita, el margen de error desaparece. Por eso el año 2026 importa de manera específica. No surge como una fecha arbitraria. Surge porque múltiples procesos que llevan años acumulándose comienzan a coincidir en el mismo punto. Los refinanciamientos de deuda se aceleran. Gobiernos, empresas y hogares enfrentan vencimientos masivos que deben ser renovados en condiciones mucho más costosas. El arrastre demográfico se intensifica, con poblaciones envejecidas que reducen la fuerza laboral y aumentan la presión sobre los sistemas públicos. Aparecen precipicios de refinanciamiento corporativo, donde miles de empresas deben renegociar deudas asumidas en épocas de dinero barato. Los déficits gubernamentales se amplían de forma estructural, no como respuesta temporal a una crisis, sino como parte permanente del funcionamiento del Estado. Los efectos rezagados de las subidas de tasas se materializan por completo después de años de retraso, y el capital global se vuelve cada vez más selectivo sobre dónde se estaciona y dónde decide retirarse. Ninguno de estos factores, por sí solo, provoca un colapso. De manera aislada, cada uno parece manejable. Juntos, forman una zona de compresión. Funciona como placas tectónicas. La presión se acumula lentamente, de forma silenciosa, durante años. En la superficie, todo parece estable. Los mercados siguen operando. Las cifras aparentan normalidad. Las instituciones continúan funcionando. Nada parece fuera de lugar, hasta que una falla se desplaza, y entonces todo se mueve al mismo tiempo. El error más común consiste en buscar un detonante visible, una quiebra bancaria, un desplome bursátil, un evento geopolítico. Esos episodios aparecerán, siempre aparecen. Pero no serán la causa real, serán la liberación de una presión acumulada durante décadas. La causa profunda es que el sistema ha estado operando con tiempo prestado y con dinero prestado al mismo tiempo. Ha pospuesto ajustes necesarios. Ha extendido desequilibrios. Ha diferido costos reales. Ese modelo solo funciona mientras la confianza permanezca flexible. Cuando la confianza es elástica, los sistemas pueden absorber golpes. Pueden doblarse sin romperse. Cuando la confianza se endurece, la flexibilidad desaparece. Y entonces, los sistemas dejan de adaptarse. Se fracturan. Aquí aparece la razón por la cual este colapso eclipsará al de 1929 y al de 2008. No por su espectacularidad, sino por su alcance. 1929 destruyó riqueza.
2008 destruyó la confianza en los mercados financieros. El próximo amenaza algo más profundo. Amenaza la confianza en la política misma. Amenaza la idea de que el sistema siempre puede estabilizarse con la combinación correcta de herramientas, estímulos y rescates. Durante décadas, esa creencia sostuvo al sistema. Ante cada crisis, surgía la expectativa de que alguien encontraría una solución técnica, que existiría un nuevo programa, una nueva intervención, un nuevo respaldo, un nuevo salvavidas. Cuando esa creencia se quiebra, todo comienza a revaluarse. No solo los activos, también los supuestos. Se reevalúa qué vale realmente el dinero, qué significa seguridad, qué está verdaderamente garantizado, qué instituciones son solventes, qué promesas pueden cumplirse, qué compromisos siguen siendo creíbles. Esas preguntas no se responden con rescates, se responden con hechos, con resultados, con límites reales. Y hacia finales de 2026, esa realidad comienza a cerrarse desde todos los frentes al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, el sistema deja de moverse por inercia y empieza a moverse por necesidad. Y en ese punto, el margen de maniobra se reduce a casi nada. Cuando colapsos de esta magnitud comienzan a desarrollarse, rara vez se anuncian con un solo momento visible. No existe una campana que marque el inicio. No aparece una línea clara que separe el antes del después. El proceso se despliega de manera gradual, casi imperceptible, mientras el sistema empieza a fallar en espacios que la mayoría de las personas nunca observa directamente. Para cuando los titulares logran reflejar la gravedad de la situación, gran parte del daño ya está integrado en la estructura económica. Las primeras grietas no surgen en los mercados bursátiles, surgen en la plomería financiera, en los mecanismos internos que permiten que el dinero fluya con normalidad. Los mercados de financiamiento a corto plazo comienzan a endurecerse. Las tasas de recompra se elevan de forma inesperada. La liquidez, que antes estaba disponible bajo demanda inmediata, empieza a requerir condiciones más estrictas. El acceso al capital deja de ser automático. Nada se rompe de manera visible, pero todo se vuelve más lento, más costoso y más complejo. Refinanciar deuda requiere más tiempo y más garantías. Establecer el precio del riesgo se vuelve confuso e inestable. Las operaciones que antes se cerraban en minutos ahora requieren negociaciones prolongadas. Los márgenes se reducen en silencio, sin titulares, sin anuncios, sin alarmas evidentes. Así es como el estrés se infiltra realmente en el sistema. Los bancos rara vez colapsan únicamente por imprudencia. Colapsan cuando la confianza en sus contrapartes comienza a erosionarse. Una institución duda en extender crédito. Otra responde adoptando una postura defensiva. Las líneas de financiamiento se acortan. Los requisitos de garantía aumentan. Los costos de fondeo se elevan. Los balances que parecían sólidos bajo condiciones normales empiezan a mostrar fragilidad cuando son sometidos a presión prolongada. Para cuando los depositantes perciben que algo ha cambiado, el comportamiento interno del sistema ya se ha transformado. Las decisiones se toman con cautela extrema. Las exposiciones se reducen. El objetivo deja de ser crecer y pasa a ser sobrevivir. Por eso el próximo colapso no comenzará con escenas de pánico colectivo. Comenzará con vacilación progresiva. Las empresas retrasarán contrataciones. Luego, postergarán proyectos de inversión. Después, de manera silenciosa, empezarán a recortar costos. Las ganancias no se desplomarán de un día para otro. Se irán deteriorando gradualmente. Los ingresos permanecerán elevados en términos nominales, pero los márgenes se erosionarán bajo el peso de financiamiento más caro y una demanda cada vez más frágil. Los precios de las acciones tampoco colapsarán de inmediato. Entrarán en periodos prolongados de estancamiento. La volatilidad aumentará. Las oscilaciones se volverán más frecuentes. La dirección del mercado se sentirá incierta. Los inversionistas comenzarán a rotar hacia sectores defensivos, buscando refugio relativo en lugar de retirarse por completo.
Al principio, casi todo parecerá funcionar. Pero en el fondo, la estructura ya estará debilitándose. Y cuando ese debilitamiento alcanza cierto umbral, el cambio deja de ser gradual y se vuelve irreversible. El sector de la vivienda entra en tensión poco después. No porque las personas pierdan repentinamente la fe, sino porque la asequibilidad ha sido estirada más allá de su punto de quiebre. Durante años, los precios crecieron más rápido que los ingresos, mientras el crédito barato sostenía artificialmente la demanda. Cuando las tasas se mantienen elevadas, no solo excluyen a nuevos compradores, también congelan la movilidad. Las familias dejan de mudarse, los vendedores esperan mejores condiciones, los compradores postergan decisiones. Menos transacciones significan que los precios dejan de liquidarse de manera eficiente. Las tasaciones comienzan a retrasarse respecto a la realidad del mercado. Las referencias pierden precisión. La información se vuelve confusa. Frente a ese entorno incierto, los bancos endurecen aún más sus estándares de préstamo, exigen mayores garantías, reducen montos financiables, elevan requisitos de ingreso. La vivienda no necesita desplomarse para causar daño, solo necesita dejar de funcionar con normalidad. Eso basta para afectar simultáneamente a la construcción, a los gobiernos locales y a la psicología del consumidor. La actividad inmobiliaria sostiene empleo, recaudación y confianza. Cuando se paraliza, el impacto se filtra a toda la economía. Menos proyectos, menos permisos, menos impuestos, menos consumo asociado, menos optimismo. Al mismo tiempo, las finanzas públicas comienzan a deteriorarse en cámara lenta. Los ingresos fiscales se debilitan a medida que el crecimiento pierde fuerza. El gasto social aumenta de manera automática ante mayores necesidades. El pago de intereses continúa creciendo sin importar el contexto económico. Los déficits se amplían sin que exista una nueva decisión política que los explique. Este es uno de los momentos más peligrosos del ciclo, aquel en el que nada parece dramático, pero cada variable se mueve en la dirección equivocada. Frente a este escenario, los responsables de política actúan con extrema cautela, emiten garantías, destacan la resiliencia del sistema, señalan cifras de empleo que reflejan el pasado más que el presente. Confían en que el tiempo permita una estabilización gradual. Los mercados, sin embargo, comienzan a poner a prueba esa narrativa. Los rendimientos de los bonos se elevan, no impulsados por expectativas de crecimiento, sino por percepciones de riesgo. Los inversionistas extranjeros se vuelven más selectivos. Analizan con mayor rigor dónde colocar capital. Las subastas continúan realizándose, pero a un costo cada vez mayor. La prima a plazo regresa después de años de irrelevancia. Durante mucho tiempo, ese factor apenas importó. Ahora se vuelve central. Cada punto básico adicional estrecha aún más el margen del sistema. En este punto, la economía empieza a sentirse pesada, lenta, resistente, como un motor que funciona con lubricación insuficiente. Todo sigue avanzando, pero con fricción creciente. Cada movimiento requiere más energía. Cada ajuste genera más tensión. Después aparece el catalizador. No como causa profunda, sino como detonante visible. Puede adoptar distintas formas. Una rebaja en la calificación soberana. Un incumplimiento corporativo de gran escala. Un problema bancario en una región considerada estable. Una escalada geopolítica que interrumpe flujos comerciales o energéticos. Eventos que, en otro contexto, habrían sido absorbidos con relativa facilidad. En este entorno, pierden manejabilidad. La confianza se fractura, no porque el hecho sea extraordinario, sino porque ya no existe amortiguación, no queda holgura financiera. No persiste la convicción de que la política pueda absorber otro impacto sin consecuencias. En ese momento, la venta se vuelve generalizada. Al principio, no impulsada por pánico, sino por cálculo. Los gestores ajustan exposiciones. Los presupuestos de riesgo se endurecen. Los modelos automatizados reducen posiciones. Los fondos liquidan los activos que pueden vender, no necesariamente los que preferirían mantener.
Las correlaciones convergen. Todo empieza a moverse en la misma dirección. Aquí es donde la comparación con 2008 deja de ser útil. En aquella crisis, el problema estaba concentrado en el sistema financiero. En este escenario, las finanzas funcionan como canal de transmisión, no como epicentro. La fragilidad se extiende simultáneamente a empresas, hogares, gobiernos y mercados. La debilidad ya no se encuentra en un solo punto. Está en todas partes al mismo tiempo. Los gobiernos intervienen, pero la respuesta se percibe distinta a la de crisis anteriores. Se siente más pesada, más lenta y más limitada. Los recortes de tasas ya no transmiten tranquilidad. Generan dudas. Despiertan preguntas sobre su efectividad real. Los programas de emergencia dejan de percibirse como apoyo preventivo y comienzan a interpretarse como señales de que existe un problema más profundo en la estructura del sistema. En este punto aparece el momento que define si este colapso supera a los anteriores. Ocurre cuando los participantes dejan de preguntarse si habrá intervención y comienzan a preguntarse qué ocurrirá después. Ese cambio parece pequeño en la superficie, pero transforma por completo el comportamiento colectivo. A partir de ahí, los mercados empiezan a valorar no solo las acciones de la política, sino también sus límites. Cuando esos límites entran en la ecuación, la revaluación se acelera. Los activos de largo plazo pierden atractivo. Los supuestos de crecimiento se revisan a la baja. Los refugios considerados seguros comienzan a comportarse de manera inesperada. Incluso el efectivo deja de percibirse como totalmente estable cuando los rendimientos reales son profundamente negativos y la credibilidad de la moneda queda bajo observación constante. En paralelo, el comportamiento individual se transforma. Los consumidores reducen gastos, no por pánico inmediato, sino por prudencia prolongada. Las empresas conservan liquidez. Las congelaciones de contratación se extienden. Los despidos aparecen con retraso. La presión política se intensifica. Cada decisión económica se vuelve objeto de disputa pública. Cada ajuste genera resistencia. La contracción no ocurre en un solo trimestre. Se desarrolla de forma desigual, irregular e impredecible, atravesando sectores y regiones a diferentes velocidades. Debido al alto nivel de interconexión del sistema, la recuperación deja de seguir los manuales tradicionales. Resulta inviable estimular la demanda cuando las cadenas de suministro permanecen fragmentadas. Resulta ineficaz recortar tasas cuando las expectativas inflacionarias siguen frágiles. Resulta insostenible aumentar el endeudamiento cuando la deuda misma se ha convertido en la principal restricción. Por esa razón, este colapso es distinto. No por su velocidad, sino por la dificultad para escapar de él. La crisis de 1929 reformó el capitalismo. La de 2008 reformó el sistema financiero. La próxima transforma la gobernanza económica. Obliga a las sociedades a enfrentar los límites de un modelo basado en endeudamiento permanente e intervención continua. Esa confrontación no se resuelve rápidamente. Se prolonga, se arrastra. Afecta decisiones políticas, prioridades sociales y estructuras institucionales durante años. Ese es el aspecto que suele subestimarse. Muchas personas conciben un colapso como un evento aislado, un momento puntual, una caída dramática concentrada en titulares. El daño más profundo aparece después, cuando los antiguos supuestos dejan de funcionar y los nuevos aún no han sido consolidados. Finales de 2026 no representan una fecha exacta en un calendario. Representan el momento en el que el sistema deja de fingir que las compensaciones no existen. El momento en el que se reconoce que cada decisión implica costos reales. Una vez que ese reconocimiento se impone, todo comienza a recalibrarse. Mercados, instituciones, expectativas y comportamientos entran en una nueva fase. Y esa transición redefine el orden económico durante una generación entera. Cuando un sistema entra en esta fase, la supervivencia deja de depender principalmente de la inteligencia individual o del nivel de preparación previa y comienza a depender del posicionamiento estructural.
Ya no importa tanto lo que se considere justo o merecido. Importa el lugar que se ocupa dentro del flujo de dinero, de crédito y de obligaciones. Importa desde dónde se recibe ingreso, a quién se le debe, en qué condiciones se refinancia, qué tan expuesto se está a cambios externos. En este punto, la idea tradicional de seguridad empieza a fracturarse. En crisis anteriores, la seguridad seguía una jerarquía relativamente clara. El efectivo era percibido como refugio. Los bonos gubernamentales representaban estabilidad. Las acciones de primera línea se consideraban más confiables que las especulativas. Los bienes raíces se interpretaban como sólidos. El oro simbolizaba protección. En el colapso que se aproxima, esas categorías comienzan a difuminarse hasta perder nitidez. El efectivo pierde valor de forma silenciosa. No desaparece. Permanece disponible. Pero su poder adquisitivo se erosiona más rápido de lo que la mayoría anticipa. La inflación no necesita acelerarse de manera explosiva para causar daño. Basta con que permanezca persistente mientras el crecimiento se debilita. Esa combinación convierte al efectivo en un activo que se deteriora en términos reales. Los bonos gubernamentales empiezan a comportarse de formas que generan desconcierto. Los bonos de corto plazo aparentan estabilidad hasta que la volatilidad de tasas los vuelve impredecibles. Los bonos de largo plazo sufren a medida que aumentan las primas a plazo y los déficits fiscales se agrandan. La idea de que la deuda soberana carece de riesgo comienza a sentirse obsoleta, no porque los gobiernos entren en incumplimiento directo, sino porque diluyen, extienden y revalúan sus obligaciones de manera indirecta. El mercado accionario deja de moverse de forma uniforme. Las empresas con poder para fijar precios, bajo nivel de apalancamiento y productos esenciales, logran resistir durante más tiempo. El resto se vuelve progresivamente vulnerable. Las valuaciones que se justificaban en entornos de tasas extremadamente bajas pierden sustento cuando el costo del capital se normaliza. Las narrativas de crecimiento se transforman en problemas de refinanciamiento. Este entorno deja de premiar el optimismo. Comienza a recompensar la durabilidad operativa. El mercado inmobiliario se bifurca. Los activos ubicados en zonas con restricciones estructurales de oferta conservan valor durante más tiempo. El resto enfrenta escasez de liquidez. Las operaciones se detienen. Los vendedores encuentran dificultades para concretar transacciones. Los compradores enfrentan obstáculos para financiar. Los valores registrados en papel se retrasan respecto a la realidad por periodos prolongados. El comportamiento del oro también desconcierta. No se dispara inmediatamente hacia arriba. Su evolución es irregular. En momentos de tensión de liquidez, puede incluso retroceder, ya que los inversionistas venden lo que pueden para cubrir otras necesidades. Con el tiempo, sin embargo, comienza a reflejar su función real. Actúa como cobertura frente al deterioro de la confianza, más que como una apuesta especulativa. En esta etapa, las narrativas tradicionales empiezan a romperse. Muchas personas esperan que un colapso genere claridad inmediata, separando ganadores de perdedores, activos fuertes de activos débiles. En la práctica, ocurre lo contrario. Se instala la confusión. Los precios se mueven por razones que ya no encajan en los marcos históricos. Las correlaciones cambian. Las coberturas dejan de funcionar. Estrategias que fueron exitosas durante décadas pierden efectividad en un periodo corto. Esa confusión representa uno de los daños más profundos. Cuando las señales dejan de ser interpretables, el comportamiento se paraliza. Las decisiones se postergan. La liquidez se acumula incluso cuando pierde valor real. La inversión se retrasa. El consumo se modera. La actividad económica se desacelera no porque falten recursos, sino porque desaparece la confianza en la toma de decisiones. Por esa razón, las recuperaciones posteriores a crisis sistémicas adquieren un carácter distinto. No siguen trayectorias rápidas ni simétricas. Avanzan de forma vacilante, desigual y altamente politizada. Los gobiernos implementan reformas. Sin embargo,
esas reformas suelen ir detrás de los acontecimientos. Para cuando entran en vigor nuevas reglas, el sistema ya se ha reorganizado alrededor de ellas. La regulación se vuelve reactiva en lugar de preventiva, y esa reacción tardía condiciona el siguiente ciclo. Aquí aparece el elemento que realmente eclipsa a 1929 y a 2008. La tolerancia social al estrés económico. En crisis anteriores, las dificultades fueron severas, pero las expectativas eran distintas. Las personas estaban acostumbradas a la volatilidad, comprendían que existían ciclos, asumían que los periodos de bonanza y de contracción formaban parte natural del sistema. En el presente, generaciones enteras crecieron en un entorno donde la intervención era constante y la estabilidad parecía garantizada. Durante años, cada problema relevante encontraba una respuesta institucional. Cada sacudida era contenida. Cada crisis era administrada. Ese contexto moldeó una percepción colectiva de seguridad permanente. Cuando ese supuesto se rompe, la frustración deja de dirigirse hacia los mercados y comienza a concentrarse en las instituciones. Ya no se cuestiona únicamente el funcionamiento de empresas o inversionistas. Se cuestiona la legitimidad de organismos, autoridades y estructuras completas. La confianza no se reduce de manera uniforme, se fragmenta. Algunos grupos se repliegan hacia la autosuficiencia, buscan reducir dependencia. Otros exigen mayor protección estatal, reclaman garantías más amplias. Otros canalizan su malestar hacia la búsqueda de responsables. Surgen narrativas de culpa. Se intensifican tensiones sociales. La política se vuelve aún más polarizada. En este contexto, el consenso se vuelve casi inalcanzable, precisamente en el momento en que la coordinación resulta más necesaria. Las decisiones se bloquean. Las reformas se retrasan. Las respuestas pierden coherencia. Se forma entonces un ciclo de retroalimentación entre economía y política. Las dificultades económicas alimentan el conflicto institucional. El conflicto institucional debilita la capacidad de respuesta económica. Ese proceso acelera el deterioro general, porque los mercados suelen recuperarse de pérdidas financieras con mayor rapidez que las sociedades de la pérdida de confianza. Aquí se manifiesta con mayor claridad por qué el colapso de finales de 2026 supera a los anteriores. No por cifras en pantallas ni por titulares momentáneos, sino por la profundidad con la que transforma las expectativas colectivas. Después de 1929, las personas aprendieron que los mercados podían fallar. Después de 2008, comprendieron que los bancos podían fallar. Después del próximo colapso, se asimila una lección más inquietante. Los sistemas diseñados para prevenir el fracaso también pueden convertirse en fuentes de inestabilidad. Esa comprensión modifica el comportamiento de manera duradera. La tolerancia al riesgo disminuye. La planificación a largo plazo se reduce. Se prioriza la flexibilidad sobre el crecimiento. Se privilegia la seguridad sobre la eficiencia. Se elige la redundancia en lugar de la optimización extrema. A nivel individual, estas decisiones resultan racionales. A nivel colectivo, ralentizan el dinamismo económico. El resultado no es un colapso inmediato del sistema global. Es una transición hacia un entorno más frío, más fragmentado y menos ambicioso. Un entorno donde la innovación se vuelve cautelosa, donde la expansión se modera, donde la confianza tarda en reconstruirse. Este desenlace rara vez recibe atención porque carece de dramatismo visual. No se presenta como una escena espectacular. Se manifiesta como una pérdida gradual de impulso. Finales de 2026 no representan el fin del mundo. Representan el fin de una ilusión específica. La ilusión de que la complejidad siempre puede gestionarse sin costos. La ilusión de que la deuda siempre puede refinanciarse sin consecuencias. La ilusión de que la intervención puede imponerse indefinidamente sobre la realidad. Cuando esa ilusión se desvanece, todo comienza a revaluarse. No solo los activos financieros, sino también los supuestos sobre crecimiento, estabilidad y progreso. Y cuando los supuestos cambian, el comportamiento colectivo se ajusta en consecuencia.
Por esa razón, este colapso importa más que los dos anteriores combinados. No porque destruya más riqueza en términos absolutos, sino porque transmite lecciones más profundas y más difíciles de ignorar. Lecciones que redefinen una generación entera. Todo lo que se ha descrito hasta aquí no es una profecía, es una lectura de señales. Es la suma de tendencias que llevan años acumulándose en silencio. Es el resultado de decisiones repetidas, incentivos distorsionados y equilibrios sostenidos más por costumbre que por solidez. La historia demuestra que los grandes cambios rara vez llegan cuando la mayoría los espera. Llegan cuando casi nadie está mirando. Cuando todo parece estable en la superficie. Cuando la rutina adormece la percepción del riesgo. Finales de 2026 no representan una fecha mágica. Representan un punto de inflexión. El momento en el que los sistemas dejan de sostenerse por inercia y comienzan a revelar sus límites reales. Comprender ese proceso no garantiza inmunidad. No ofrece certezas absolutas, pero sí ofrece algo fundamental: conciencia. La capacidad de interpretar lo que ocurre antes de que se vuelva evidente para todos. Y en un mundo donde la información suele llegar tarde, esa diferencia importa. Si este análisis aportó claridad, si ayudó a ver el panorama con mayor profundidad, considera suscribirte al canal. Aquí se exploran las historias económicas que moldean el presente y condicionan el futuro, sin simplificaciones ni discursos superficiales. Comparte este video con quienes también quieran entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares. Estas conversaciones solo tienen impacto cuando circulan. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Y recuerda, las crisis pasan, pero las lecciones que dejan determinan quién avanza y quién se queda atrás. Nos vemos en el próximo análisis.